Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Economía de Opción. Nuevamente estamos aquí con ustedes como todos los lunes para platicar temas de interés y sobre todo que tengan esa repercusión también en un beneficio real hacia lo que se aplica en las empresas y en la vida de cada uno de ustedes también. Y la idea de ir generando una guía, ideas de cumplimiento de manera correcta y oportuna también. Y bueno, pues darle la bienvenida también a nuestro amigo Mauricio para que platiquemos de ese tema, el de hoy, que tiene que ver con la capacitación y adiestramiento de los trabajadores en las empresas. Una cuestión en un sentido absolutamente obligatorio, y lo decimos así porque la Ley Federal del Trabajo lo plantea de esta forma y además pues también lo va a tener como un alcance legal. En ese alcance legal lo que tenemos es los patrones en el momento de tomar la consideración de su contratación del trabajador. Desde ese primer momento deben de establecer en el documento de inicio de esa relación laboral la obligación de capacitarles. En ese sentido, es recomendable que veamos que la Ley Federal del Trabajo, así como plantea obligaciones, también plantea sanciones, y el hecho de no cumplir con ellas puede acarrear cargas financieras muy, muy importantes. Uno de esos aspectos es el hecho de que por cada infracción que pueda llegar a ocurrir, si en una infracción se afecta a más de un trabajador, pues entonces sepamos que la sanción puede ser por cada uno de los trabajadores. Así lo establece de una manera muy puntual el artículo 992 de la Ley Federal del Trabajo en el penúltimo párrafo, y creo que si habláramos de una multa de 20,000 pesos por cada trabajador, pues ahí multipliquémosle por cada uno de ellos. Y bueno, pues para platicar de este tema, mi estimado Mau, pues hoy tenemos aquí a Armando, que nos va a platicar. Ya es doctor, ¿verdad, amigo? En eso andamos. Ah, caray, muy bien hecho. Sí, entonces avanzamos, amigo, con claro lo que tú quieres plantear. Claro que sí, muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias a nuestro auditorio que nos da el favor de acompañarnos una vez más aquí en su programa Economía de Acción. Muchísimas gracias a las personas que nos están acompañando a partir de este momento. Estamos en el canal 24.1 de Televisión Abierta de TV UAC, transmitiendo directamente desde Ciudad Universitaria en Querétaro. De la misma forma, las personas que nos acompañan a través del canal 24 en Total Play y en Axtel, y de la misma forma en el 124 de Megacable y el 14 de Easy. Estamos también en estos momentos a través de las plataformas de la Universidad Autónoma de Querétaro y del Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública, Fiscal y Finanzas. Un tema realmente importante, estimado Sergio, que bien has dado un preámbulo y una introducción acerca de las obligaciones legales en materia de contratación laboral, para la cual tenemos como invitado un muy buen amigo, una persona que conoces ya desde hace un buen rato, amigo, y de verdad es un ratito, no te debo. Y que es un gusto poder contar con su participación y que nos dé la oportunidad de estar dentro de su agenda. Él es nuestro amigo, el maestro Armando Pérez Ramírez. Muchísimas gracias, Armando. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Hola, muy bien, gracias. Pues aquí llegando un poquito tarde, el tráfico está bastante interesante el día de hoy, entre el tráfico, la lluvia y pues bueno, de muchas cosas que se van planteando a lo largo del día. Pero bueno, agradezco mucho la invitación el día de hoy aquí con ustedes. Espero que sea una charla muy amena. Claro que sí, estimado Armando. Pues precisamente que nos pudieras compartir, hemos estado platicando a lo largo de este año de un sinfín de obligaciones, de necesidades, de todo lo que viene nuevo para el industrial, para el empresario. Y dentro de esas nuevas necesidades o de esas nuevas obligaciones que tiene precisamente el empresario, porque al final de cuentas es quien tiene que dar cumplimiento a estos nuevos implementos, es el tema de dar ahora una capacitación que tenga ciertas características, ciertas cualidades,
en beneficio del desarrollo de la actividad laboral de la persona que fue contratada en favor de cierto empresario, pues que tenga las herramientas necesarias, no nada más el tema del conocimiento, sino de la herramienta necesaria, la adaptación. Ahora un tema de entorno, de desarrollo emocional también tiene que ver mucho, porque eso también se ha involucrado y se ha desarrollado en el ámbito de la seguridad social y en el ámbito médico, en donde nuestras autoridades del sector salud han tomado la necesidad de considerar como nuevas enfermedades de riesgo de trabajo, algunas que tienen como implicación el desempeño de tu trabajo. Entonces dice el patrón, ¿y yo cómo le hago para mantenerlo sano? ¿No? ¿Cómo le hago para poderle dar ese esquema y esa oportunidad? Y es en donde, pues ahora sí necesitamos algo que te explayes, que el micrófono es tuyo y que nos puedas decir a nuestro auditorio cuáles son esas necesidades y esas obligaciones que tienes que cumplir como o así que contratante de una persona, y que en esa misma alternativa tenga la forma y la oportunidad de poder cumplir. Sí, claro. Es un hecho, en México no hay una cultura empresarial totalmente desarrollada. Tenemos un poco el contexto histórico, sobre todo en cuestión de que la Ley Federal del Trabajo no menciona si hay pequeños o grandes patrones, primero. Desde ahí podemos arrancar con que de entrada el derecho laboral pues tiene la cuestión de la lucha de dos partes, dos antagónicos, un sujeto llamado trabajador que pues tiene intereses distintos a los del patrón. Y pues bueno, es algo muy curioso cómo se está dando actualmente, ¿no? Porque a lo largo de esta historia, o sea, siempre hemos tenido distintos tipos de encontronazos entre ambos sujetos. La realidad es que la Ley Federal del Trabajo protege a ambos. Sin embargo, bueno, sí hay que admitir que existe una prueba mayor por parte de los patrones, ¿no? A eso hay que adicionarle que no conocemos muchas veces las reglas al respecto. Y bueno, nos facilita, no nos facilita tanto esta situación, ¿no? Entonces se llega a dar sobre esta situación, ¿no? Muy bien, Armando. Y en esa misma idea encontramos, Armando, ¿cuáles han sido las nuevas obligaciones o lo que ha tenido que implementar o innovar en este tiempo el empresario aquí en México? Sí, es que, bueno, sé que parecería una pregunta muy sencilla. La realidad es que no lo es, porque se da sobre ciertas situaciones. Primero, nuestra modernización de la mano de obra es un hecho que después del Tratado de Libre Comercio, con las distintas certificaciones que nuestros competidores tienen en el extranjero, vamos a hablar básicamente de la economía americana y la economía canadiense, donde, por ejemplo, allá un plomero necesita una certificación para poder ejercer. Y vamos a comparar un poco con nuestro país las situaciones de qué tanto realmente se requieren las certificaciones en algún momento. La realidad es que muchos de los cambios en materia laboral se han dado pues por esa modernización, sobre todo por el Tratado de Libre Comercio, bueno, hoy TEMEC, que al final del día pues nos obliga un poco más a que exista este tipo de mediciones. Por ejemplo, dentro de la misma Secretaría de Educación Pública existe algo que se llama el CONOCER. El CONOCER básicamente es una institución, bueno, dependiente de la Secretaría de la Secretaría de Educación Pública, que marca las pautas de ciertos conocimientos, le llaman estándares de competencia. Sin embargo, en la letra, vamos a decir, en la parte laboral, también existe la contraparte que es mucho más antigua incluso, que es la Secretaría del Trabajo y, bueno, el tema de las capacitaciones laborales, ¿no? Entonces, siempre han existido, bueno, sobre todo el tema laboral siempre ha existido en México desde este punto de vista, la naturaleza y, por supuesto, cuando hablamos de obligaciones, sobre todo porque efectivamente lo vemos como una carga, sobre todo, la realidad es que también tiene un beneficio esto en algún momento. Muchas veces seguramente han escuchado a muchas personas que dicen es que no me enseñaron, ¿no? No me enseñaron. ¿Y cuál es la manera de demostrar que sí se enseñó, no? Debe existir una formalidad al respecto, pero sí, por supuesto, esto sirve. Entonces, respondiendo un poco a qué es lo que ha cambiado, me parece que hoy con el desarrollo de las tecnologías sobre todo y con la forma en la cual
una secretaría, en este caso una autoridad como la Secretaría del Trabajo puede actuar, pues definitivamente nos ha obligado a que tengamos que considerar un poquito más este tipo de temas, ¿no? Entonces, ¿qué nos espera en algunos tiempos? Bueno, pues mayores certificaciones, ¿no? En algún momento de nuestra mano de obra, que hoy en día, hay que admitirlo, es una mano de obra muy calificada. Y sobre todo lo que nos has comentado ahorita cuando iniciabas tu participación, estimado Armando, es en donde dices, está en atención a obligaciones que se han contraído por parte de nuestro Estado mexicano con otras entidades. ¿A través de qué? Pues a través de convenios y de tratados. Es en donde viene ahora sí el equivalente que se hace de que todos estos convenios y esos tratados tienen la misma carga y la misma fuerza que lo que tiene nuestra constitución política, porque veíamos que en muchas ocasiones nuestra constitución política, que nos dotaba de esa oportunidad de ejercer una actividad lícita y poder tener un buen trabajo, y también te decía, y tener un buen ingreso, bueno, pues ahora, ¿qué crees? Que en razón a esos convenios y esos tratados internacionales no estábamos a la par. Y tú pusiste un ejemplo muy, muy práctico y de mucho llamar la atención. El ejercicio de un plomero en Estados Unidos necesita una certificación. En México, pues no teníamos esa, bueno, seguimos sin tenerla. Seguimos sin tenerla, exacto. Claro. Pero sí vemos que para ciertos temas de oficios, cierto tema de desarrollo de trabajos y actividades laborales, ahora sí, sobre todo porque hay muchas empresas que tenemos en nuestra entidad que vienen de otras latitudes y en estricto sentido tienen que adoptar las características y las naturalezas de lo que se ofrece en el sistema laboral de donde vienen. Y bajo esa consideración, entonces tenemos que ponernos a la altura y al nivel de lo que se ofrece en aquellos lugares, precisamente para poder estar de manera competitiva. ¿No es así? Sí, y se da, la verdad es que podemos ejemplificar de muchas maneras. Yo me acuerdo mucho hace algunos años cuando Donald Trump iba a llegar al poder en Estados Unidos, que se hacía mucho escándalo, mucho ruido aquí en México por los temas, cómo los manejaba, ¿no? Sobre todo su manera de hablar, sobre todo de nuestro país. Sin embargo, también, vamos, hay que ser sinceros, o sea, cuando comparamos la economía americana, donde una persona en promedio, ahora sí que el rango inferior de salario que existe en Estados Unidos, que sea de $20 por hora, comparado a un aspecto mexicano, la realidad es que sí termina siendo muy injusto. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, en esos países, en Estados Unidos y en Canadá sobre todo, que son nuestros colegas de negocios, la realidad es que, por ejemplo, un contador puede llegar a ganar mínimo $40, ¿no? Pero en Estados Unidos sí se requiere una certificación incluso para poder ejercer, cosa que en nuestro país, pues desafortunadamente en esta parte no. Afortunado o desafortunadamente, al final del día, lo que aquí relaciona o respecta a este punto es que también nuestra mano de obra, al ser más económica que la mano de obra estadounidense por esa misma situación, pues termina siendo poco competitiva, ¿no? Donald Trump en su momento sancionaba a las empresas que se iban a salir de Estados Unidos por el costo que eso conlleva, ¿no? El castigo al final, la sanción era completamente impositiva, ¿no? Creo que algunas empresas incluso se regresaron. Y pues bueno, eso nos habla sobre todo de un tema de que tenemos que emparejar un poquito más el costo de nuestra mano de obra. Sí, amigo, y fíjate cómo bien resaltas este punto, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con el aspecto de la productividad y la competitividad que deben de generar también pues, las empresas para con las empresas similares. Bien se ha hecho referencia por hoy a este Tratado Internacional del Comercio que hay, el TEMEC, y cómo incluso en ese mismo convenio, en ese tratado, se rescata de una manera muy importante en un capítulo específico el aspecto laboral, el aspecto el respeto a los derechos de los trabajadores, el aspecto a una jornada, el aspecto de la retribución y aspectos como la capacitación que tienen que ver. Históricamente, nuestra Ley Federal del Trabajo ha considerado a partir del artículo 153 una serie de obligaciones y le genera la obligación al patrón, ¿sí? En un primer momento, y de pronto le deja una carga bien importante. ¿Cómo se ha venido modificando en ese contexto? En el contexto para que incluso por hoy los contratos, diríamos esto realmente fue desde el 2012 donde se rescatan el contenido de algunos convenios
¿sí? Sobre todo acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo que recomiendan a sus países miembros que revisen su legislación para saber qué estamos haciendo en ese sentido. Y por hoy, pues existe un contrato de trabajo con una modalidad también de un periodo de capacitación y que debe entenderse con toda esa responsabilidad para los patrones, que busca, como decimos, incrementar la productividad, Armando, y desde luego las formas en cómo debe darse esa capacitación, las obligaciones de los trabajadores. ¿Qué podemos ahondar todavía en ese aspecto? Totalmente de acuerdo. Aquí yo y previamente a esta parte, yo diría que hay un poco de incertidumbre por ciertos momentos. Insisto, difícilmente esto lo vemos en la escuela. Pocas veces nos dicen, tú cuando seas patrón tienes que pagar seguridad social, ¿no? Tú cuando seas patrón, preocúpate pagar impuestos también. por pagar impuestos, por pagar aguinaldos, porque por ejemplo hoy es época de aguinaldo y espero que todos los patrones que escuchen por aquí ya tengan el aguinaldo, ¿no? Porque sería complicado afrontar esta situación sin ello, ¿no? Sin embargo, la realidad es que en temas de capacitación laboral poco se conoce. Y no porque, digamos, sea un tema poco importante. La realidad es que sí es muy importante. Porque si nosotros entendemos a la empresa como el concepto, la idea de que la empresa sirve para llevar a los caminos a que los individuos o los miembros de dicha empresa logren ciertos objetivos, pues la capacitación tiene mucha naturaleza, mucho sentido en esto. Básicamente, yo digo, hay un poquito de conflicto, porque hoy en día, por ejemplo, las certificaciones no las entrega la Secretaría del Trabajo, las entrega la Secretaría de Educación Pública. ¿Por qué? Porque se entiende que son los únicos que pueden emitir una certificación. Sin embargo, en la práctica, pues imaginen trabajar en un área, no sé, en un torno. ¿Realmente la Secretaría de Educación Pública puede llegar a certificarme en tema de un torno? Por ejemplo, en la operación particular de tal empresa. Es probable que no, al menos no con ese sentido de la capacitación y el adiestramiento que se da de manera continua pues en el trabajo, ¿no? Y es un elemento importante. Entonces, regresando un poquito al tema, el tema de la capacitación a mí me parece que es un tema a veces un tanto abandonado. Sí, mucho. O muy abandonado. Bastante, diríamos. ¿Sí? Bastante. Y muchas ocasiones, pues por lo mismo conlleva a sanciones bastante fuertes. Sé que tal vez cuando hablamos de aspectos legales de la materia de capacitación y adiestramiento, sí tengo que mencionar que hay sanciones muy fuertes. Parece que no, pero hay sanciones muy fuertes y a veces, aunque no quiera llegar yo al tema de lo amargo de la ley, Pues hay que platicarlo. hay que decirlo porque las sanciones pueden arruinar a un negocio. Eso es un hecho. Y la autoridad laboral, insisto, no encuentra o no ve o no visualiza temas de patrones pequeños o patrones grandes. Entonces prácticamente todos los negocios que existen en este país pues tienen esa obligación, ¿no? En este punto. Así es, estimado Armando. Fíjate que como consecuencia de nuestro desafortunado encierro vía COVID, fue que se implementaron una serie de normas a nivel primero internacional y que poco a poco fueron adoptándose en diferentes entidades y hoy encontramos en nuestro país, por ahí tenemos una muy importante, ¿no? La famosa 37, que nos habla acerca del famoso teletrabajo, ¿no? Y decíamos, nosotros antes de la pandemia, ningún patrón en México apostaba para que su trabajador desde su casa realizara su actividad. Después de iniciar el tema de pandemia, pues fue una necesidad porque fue una indicación y un señalamiento por sistemas de salud y no teníamos de otra. Entonces el patrón tuvo que adaptarlo. Evidentemente, como éramos una cultura que no estaba adaptada a ese desarrollo profesional, pues se dieron un sinfín de abusos también por parte de algunos trabajadores, hay que decirlo. Sí, sí, sí. Y eso vino a la pauta y como consecuencia a esta implementación de esa famosa norma. En razón a esa norma, estimado Armando, ¿qué le puedes comentar a nuestro auditorio? ¿De qué se trata? ¿Cómo la tienen que atender? ¿Quiénes son los obligados? ¿Cuál es el alcance y el posible beneficio? No nada más para el trabajador, sino también para el patrón.
Es que como todas las normas en este punto hay que saberlas también explotar. O sea, creo que dentro de las restricciones que tiene cada una de ellas puede llegar a tener un beneficio. Lo que pasa es que hay que entender que es una obligatoriedad. El tema de la obligatoriedad es como pagar el seguro social, ¿no? Al final, el beneficio es que es deducible de impuestos sobre la renta. En este punto, digamos, ese es el beneficio dentro de todo lo obligatorio que conlleva, ¿no? El teletrabajo, de igual manera, efectivamente hay muchas nuevas situaciones, o bueno, nuevas me refiero porque recientemente están reguladas, pero básicamente el teletrabajo pues es una situación de apoyo hacia los trabajadores por el tema de que utilizan sus recursos para poder desarrollar su actividad laboral. Se entiende que cuando una persona va de manera física, pues va a tener ahí acceso al agua, al internet, a la luz que se consume por su trabajo, ¿no? Entonces, en tema de teletrabajo se llega a dar que, pues, como estoy desde casa, se tenga que dar un apoyo. Claro, hay ciertos requisitos, ¿no? De entrada que exista un 60% de tiempo en el teletrabajo. Si solamente hace home office una persona un día, bueno, no se considera como tal. Sin embargo, si el 60% de su tiempo se hace de esa manera, entonces sí. Y es bien difícil porque hay muchas cosas dentro de estos cambios que todavía no nos quedan abiertamente claros, ¿no? Por ejemplo, yo erogo, bueno, una cantidad para podérsela dar por apoyo de internet, lo hago vía nómina probablemente, y al final de cuentas, pues hago la deducción vía nómina, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasaría, no? Si algún patrón lo entendiera de otra forma y dijera, pues préstame el comprobante de luz, ¿no? Porque al final al final, en un punto, ambas partes podrían sentarse a debatir cuánto es realmente el consumo mensual de la luz particular de una persona, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde existe esa cultura? No lo sé todavía. En estos temas, por ejemplo, actualmente también tema de estrés, ¿no? No es que yo, por ejemplo, menosprecie el tema del estrés. La realidad es que no soy un experto en ese tema. Sin embargo, también es muy difícil que un patrón, de otro tipo de incluso actividades pueda alcanzar a veces a determinar esto, ¿no? Y desafortunadamente, pues no es escuela esta parte. Nos toca ya cuando una autoridad prácticamente nos está sancionando aprender. Y pues no hay mucho al respecto que hacer, más que, por supuesto, informarnos y claro, tomar medidas de acción para poder sacarle el beneficio, ¿no? Porque es cierto, me parece que trabajadores contentos pueden rendir más y me parece que patrones que tengan control de este tipo de cosas del negocio también pueden exigir más, ¿no? Eso me parece importante. Fíjate que ahorita que dice el tema de que el patrón también tiene la oportunidad de exigir, pues el tema de la reclasificación en la del seguro social. Porque no es lo mismo que tu trabajador se levante de la cama y se vaya a hacer la actividad que tendría destinada de trasladarse de ahí a la fuente de trabajo, a hacer la actividad de trabajo, que todo lo que involucraba, que las posibles herramientas que le generaran un riesgo de trabajo, pues se supone que su casa no las tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque está completamente seguro, si debe de haber alguna situación. Pero ¿cuántas veces vimos que un patrón le hiciera ver al Seguro Social: oye, pues como no está en ese esquema de riesgo, reclasifícame? Bueno, y que lo pidiera, que se la autorizara, ¿no? Porque también es un tema. Sobre todo que existe el mecanismo. Exacto. Porque en la práctica, a veces, ese es el gran problema de nuestras leyes. Nuestras leyes en este punto, me atrevo a decir que son muy buenas. O sea, leer la ley es algo muy bueno. Sin embargo, en la práctica, en ocasiones no se dan estos mecanismos para poder actualizar, por ejemplo, este tipo de cosas. La prima menor es de medio punto, ¿no? De ahí ya no puedo disminuir prácticamente. Entonces, independientemente de que el trabajador no se traslade. Me parece que a veces sí hay un poquito de inconsistencia en esta parte. Así es. Sí, sobre todo que como todo sigue teniendo repercusiones bien importantes y como bien se platica también de la cuestión de la cultura. La cultura de la capacitación debe ser un aspecto muy compartido porque el patrón como tal buscaría incrementar la productividad de sus trabajadores. El trabajador tendría que estar buscando en su responsabilidad individual también ser mejor cada día
porque eso le genera movilidad incluso o dentro de la empresa o hacia otras. Cuando vaya a otra empresa seguramente estará encontrando también mejores oportunidades. Y de pronto resulta ese el temor. Ese es el también recelo. El temor de los patrones y de los trabajadores. Y es que yo lo voy a capacitar y aquel es el que lo va a aprovechar. Cuando yo ya lo enseñé, él se va a ir y entonces ya no me generó ninguna productividad, ¿no? Sí. Ese es un aspecto importante, histórico, además, en ese sentido. Aún, y veamos cómo, por ejemplo, la ley contempla la obligación para el trabajador Así es. de asistir puntualmente a la capacitación, hacer caso a los expositores, al maestro y todo eso, hacer sus examencitos. Y resulta que lo primero que hace falta para eso es que haya donde capacitarse, si no, ¿a quién le va a hacer caso? Sí, entonces es una responsabilidad muy compartida. ¿Cómo ves, Armando, que habría que trabajarle bastantito en esa cultura? Sí, y es que, bueno, sí, es verdad, este miedo del apoyo, pues ya sea de manera, al final cuesta, ¿no? De manera económica repercute para el negocio. El tener que invertirle a una persona un tiempo, un esfuerzo, incluso a veces toma años, ¿no? Hay lugares de trabajo donde se les apoya a las personas hasta con una maestría. Y eso no es restrictivo porque la Ley Federal del Trabajo nunca dice que eso no se pueda hacer. Al contrario, no lo menciona, lo permite, ¿no? Y sí, como patrón lo pensamos y decimos, bueno, le voy a invertir. Una maestría no es barata necesariamente, ¿no? E invertirle, no sé, 100,000, 200,000 pesos, 1,000,000 de pesos, no sé cuánto pueda costar la maestría, porque hay distintas opciones. Y llegar a que concluya con su maestría y diga, pues ahí nos Adiós. vemos, yo ya no quiero ser parte de este juego. La Ley Federal del Trabajo no permite la esclavitud. Desafortunadamente, ¿No? Y en algún momento, una manera de retener no hay. Claro, pero tienes que contemplar algunos mecanismos que permitan lograr ese objetivo, ¿no? Claro. Por ejemplo, habrá algunas empresas que conocemos que de pronto le dan la oportunidad al trabajador de estudiar una maestría o lo que consideren, pagarla a la empresa y después, de alguna manera, una obligatoriedad de permanencia. Caso contrario, entonces, resarcir la inversión que la empresa haya realizado. Exacto. Durante algún tiempo, ¿por qué? ¿Y por qué lo platico así? Porque entonces se generan, como bien dices, Armando, la ley no contempla algunos aspectos. Entonces, si no me lo prohíbe, pues está permitido. Pero en lo que está permitido, sí, más allá, pues puedo establecer condiciones muy especiales que no irían más allá de la norma, ¿no? Porque tampoco establece la ley cuáles son los alcances de esa capacitación, ¿no? Claro. Y hay que ver que aquí encontramos en cuestión de capacitación y adiestramiento, parte importante que hay que hacer una diferencia y la consideración también de la obligatoriedad que tienen las empresas de formar una comisión, que como bien decía Armando hace un rato, no tiene una calificación de pequeñas, grandes, medianas, pero en algunos casos va a acotar la obligación. Sí. ¿Sí? Normalmente va a decir, tienes más de 50 trabajadores, pues órale. Lo haces de una Entonces, forma. Sí. no dice que no capacites, dice que tengas que formar una comisión. Claro. Sí, entonces hay que platicarlo, amigo. Sí, que realmente tienes que generar estructuras diferentes que no tenías y como tú bien decías hace ratito, Armando, pues ¿qué crees? Que no tenemos un desarrollo como tal en nuestro país, precisamente para que el patrón tenga esas oportunidades de capacitar y entonces te dicen, hoy, bueno, como entró en vigor hace tanto tiempo y vengo a pedirte que me lo entregues, pues no le entiendo ni cómo lo tengo que hacer, bueno, te sanciono. Pues sí, no entendiéndolo, no lo hacía. Ahora con una sanción, pues voy a ¿Quién sabe si intentarlo, lo ¿no? pueda lograr? Pero no sé si lo pueda lograr. Entonces viene ese esquema de que nos estamos quedando rezagados, porque por ejemplo ahí también tenemos dos normas adicionales, ¿no? La 35 y la 36, que también son bien importantes. La 36 tiene que ver más o menos con lo que platicábamos hace ratito. Bueno, si ya no estoy en esa prima de riesgo, ¿cómo le hago para reclasificarme, no? Pero pues es precisamente porque estás estableciendo unos criterios diferentes de poder ofrecer seguridad al trabajador. Pero eso las vamos a platicar regresando del pequeño corte que nos toca, compañeros, y los invitamos a nuestra audiencia que nos acompañen después de un pequeño corte y estamos aquí en su programa Economía de Opción. En un momento regresamos.
Continuamos en Economía de Opción. Bienvenidos nuevamente a el programa Economía de Opción y con ello continuar con el tema por demás interesante, como ya lo hemos estado observando. Tiene una repercusión especial hacia la productividad de las empresas, pero sobre todo hablar de la responsabilidad individual, pero también una responsabilidad compartida. Primero, patrón-trabajador, trabajador-patrón, para ver hacia dónde realmente queremos ir. Amigo Mau, ¿tú tienes algunos datos todavía que compartirnos? Sí, bueno, precisamente previo a irnos al corte, veíamos de algunas obligaciones que se implementaron en razón a la misma NOM que habíamos estado platicando, que era el del teletrabajo y que habían algunas modificaciones. También encontramos por ahí la 35 y la 36. Y entonces es donde estábamos en la gran duda, ¿no? En la gran incertidumbre. Bueno, ¿y cómo las cumplo? Porque bien nos decía nuestro invitado, en la escuela no te enseñan cómo van a hacer esos cumplimientos. ¿Y cómo se aprende? Pues ahora sí que a prueba y error, a prueba y pago de multa. Échale, te va tocando. Te va tocando y le vas aprendiendo y no te vuelven a multar y no te vuelven a multar. Pero bajo esa misma consideración, platicábamos ahorita en corte, ¿no? Decíamos, bueno, ¿y quién es el obligado? ¿Cómo lo tienes que hacer? ¿Cómo lo tienes que implementar? Sí, bueno, primero, el delegado obligado, vamos a decir delegado, porque se le carga en esta parte la responsabilidad, son los patrones. Insisto, patrón chico, patrón grande, no importa, patrones. Después de esto, depende un tanto del número de trabajadores. Efectivamente, hay una situación con las empresas o lugares de trabajo que excedan los 50 trabajadores. Con los que cuenten con menos de 50 hay una situación distinta en el tema de que tienen que generar una comisión mixta de adiestramiento, bueno, de capacitación y adiestramiento. Básicamente es a partir de los elementos de las personas, pues que en este caso son trabajadores, generar esta comisión con la intención de que sea completamente objetiva al momento de evaluar ciertas cosas. Es decir, tiene que existir un tipo tribunal, vamos a mencionarlo, interno, el cual, bueno, el patrón o los patrones tienen que facilitar la creación de este. Sin embargo, no participa necesariamente con este. Sí tienen elementos porque deben tener una representación. Y esta comisión lo que va a hacer es un plan anual de capacitación. Tal vez muy como en la escuela, va a proponer algunos temas los cuales tienen cierta orientación al cumplimiento de ciertos objetivos. A mí, la verdad, me es mucho más sencillo hablar, por ejemplo, en temas contables, porque, bueno, estamos en esto. Es como, por ejemplo, que uno de los temas sea actualización de la resolución miscelánea 2024, ¿no? Que dentro de ello probablemente viene el tema de la facturación, viene el tema de, no sé, pedimentos, habrá que ver qué tantas cosas hay para el siguiente año, ¿no? Pero todo lo que desprenda de la resolución miscelánea, por ejemplo, pueden ser 4, 5, 10 temas, ¿no? Y esos son los que se van a ir haciendo durante el plan anual. Ahora bien, esa es resolución miscelánea, ¿no? Pero ¿qué tal si es, aparte, modificaciones de la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, es un segundo tema, el cual también se puede, pues poner en este plan. En el caso de los trabajadores que tienen una actividad más física, por ejemplo, podríamos pensar, bueno, en la máquina, en cómo operar la máquina, en temas hasta de primeros auxilios. O sea, la intención sobre todo en esta parte es que este plan anual de capacitación sea pues acorde a todas las funciones que esta persona tiene en su área de trabajo. Y por supuesto, aquí es importante diferenciar temas de capacitación y adiestramiento, porque la comisión participa en ambos sentidos. La idea, insisto, es que tenga que ver con el desarrollo de la persona en su área de trabajo, con la intención, por supuesto, de mejorar. Y que esta mejora tenga que ver incluso con un aspecto salarial, un aspecto de oportunidades y la mejora de la calidad de vida en general de estas personas, ¿no? ¿Es obligatorio capacitarse por parte de los trabajadores? Sí. Y eso es algo que también a veces las personas no identificamos.
porque pensamos que porque sabemos utilizar la máquina ya no necesito la capacitación. ¿Y qué pasaría? Y eso es una muy buena pregunta, que en este caso ahorita platicamos. ¿Qué pasa si un trabajador se niega a recibir esta capacitación, ¿no? Puede tener consecuencias, al final las va a tener, ¿no? Entonces, ese es como el primer paso, la formación o la facilitación, vamos a decirlo, la facilidad de poder generar esta comisión para las empresas que tienen más de 50 trabajadores. Para las empresas que tienen menos de 50 trabajadores va a ser relevado este primer punto, ¿de acuerdo? Fíjate que te dijiste un ejemplo bien dramático, pero bien real. Tenemos un trabajador que tiene toda la vida con nosotros trabajando, lleva 15 años y se maneja la máquina al derecho y al revés, con los ojos cerrados. Y el día de hoy que le decimos como empresarios, necesito que me hagas el cumplimiento de esta capacitación porque yo tengo que cumplir como patrón. Y él me dice, pues es que ¿qué me voy a aprender del nuevo manejo de la máquina si es la misma máquina de toda la vida, ¿no? ¿Qué hago yo como patrón para poder, pues que me haga caso el trabajador? Bueno, primero hay que recordarle al trabajador que está a las órdenes del patrón. Y es una de las primeras condiciones para que la relación laboral en este caso no esté viciada y tenga, por supuesto, la naturaleza adecuada. Entonces, si el trabajador se negase, pues sigue estando a la orden y supervisión del patrón. Entonces se puede entender que es un desacato, ¿no? Claro. En este punto, claro, importará mucho, sobre todo en el reglamento interior de trabajo, qué sanciones hay en este tipo de desacatos. Es importante, porque sí es necesario que se mencione, que la capacitación debe ser establecida dentro de los horarios de trabajo. Uh-huh. Aunque sí se puede llegar a un acuerdo donde, por decir, el instructor solo pueda en la tarde y acorde a una negociación, a una plática previa entre los sujetos laborales, puede existir, por supuesto, un acuerdo, ¿no? Pero la realidad es que si se encuentra dentro del horario, hay una obligación o bueno, una orden por parte del patrón, pues de entrada habría que cumplirlo, y hay que recordar, de acuerdo a las distintas normas laborales, que bueno, si hay sanciones suficientes, puede ser hasta una pérdida del empleo de manera completamente justificada, ¿no? Si esto fuera por decir de manera reiterativa, por supuesto que nuestro reglamento interior de trabajo haga mención a este tipo de cosas. Entonces, pobre de este trabajador, sí, claro, existe el medio dentro de la empresa para poderlo sancionar. Y finalmente digo, porque consideraríamos que en el aspecto del aprendizaje, pues quien diga que ya aprendió todo en este mundo, pues ya le puede ir avanzando. Bueno, está medio especial, pero finalmente tenemos que ser muy conscientes de ese punto. Y como bien Armando lo has platicado, amigo, que el trabajador está obligado. Está obligado a laborarlo y finalmente puede contener cosas adicionales, no siempre es a enseñarle qué tornillo mover, qué precisar tampoco en la propia maquinaria, sino a veces tiene que ver hasta con conductas, con conocimiento de la propia empresa, el darle a conocer cuáles son los riesgos a que él está expuesto en la cuestión de su trabajo y complementarlos con aquello. En esta parte de la capacitación y el adiestramiento tiene que ver que bien Armando ya nos platicaba cómo está obligado el patrón también a dar esta consideración dentro de la jornada de trabajo. Claro. Pero también lo puede hacer fuera. Y entonces, incluso fuera del horario, también podría llegar a darse el caso cuando le estés enseñando algo nuevo. Claro. ¿Sí? Algo nuevo, algo de lo que no hace, ahí sí está obligado incluso el trabajador a hacerlo fuera de su jornada de trabajo. Claro. Y me parece entonces que esas circunstancias debieran de quedar plasmadas en un contrato en cuanto a la obligatoriedad, porque Armando bien lo ha referido, claro. Puede ser desde el contrato y del reglamento interior de trabajo. Entonces, en esa parte, la ley y otros aspectos contemplan también cuáles son esos objetos o el objeto de la capacitación como tal, Armando. Yo creo que has tocado puntos muy importantes, pero seguramente nos estás guardando otros ahí. Sí, claro, ¿no? Definitivamente. Hay que entender la diferencia entre una y otra, ¿no? Primero, para ahondar más todavía a detalle. El tema de la capacitación tiene que ver con
la intención de que la persona conozca un proceso nuevo, de que ya sea para un nuevo puesto de trabajo o un nuevo ingreso. Hace ratito mencionabas, y muy bien la verdad, el contrato de capacitación, que es relativamente nuevo. Históricamente siempre tuvimos los básicos, ¿no? El determinado, el indeterminado y bueno, el de destajo, ¿no? Bueno, esta parte de por obra, ¿no? Sin embargo, también desde hace un tiempo ya tenemos el relacionado a la capacitación, el cual tiene por objeto realmente demostrar las habilidades de la persona una vez que ya se le mostró cómo hacerlo. Sería muy subjetivo, ya que existe este contrato, por ejemplo, sería muy subjetivo que fuera el mismo patrón el que calificara las habilidades, ¿no? Por eso es que existe la comisión mixta, con la intención sobre todo de que no exista una injusticia, ¿no? En esta materia. Entonces, eso lo hace muy interesante. Ahora bien, ese es desde el lado de la capacitación. Cosas nuevas para una posición nueva o para una actividad nueva, ¿no? Pero ¿qué ocurre en el lado del adiestramiento? El adiestramiento se entiende que es algo continuo, que realmente es sobre lo que ya hace la persona, que se supone entiende, y digo se supone porque cuántas veces no hemos conocido personas que, pues ahí me incluyo, que después de mucho tiempo seguimos haciendo las cosas y probablemente no nos quede al 100% claro. Al final hay que entender nuestra naturaleza de personas, ¿no? De humanos, que podemos errar hasta en el más claro de nuestros objetos, ¿no? De nuestro trabajo, ¿no? De nuestros objetivos. Entonces el adiestramiento tiene esa naturaleza. Ahora bien, el plan anual de capacitación debe de alguna u otra forma cubrir con ambas situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque no es restrictivo el hecho de que por ejemplo, un trabajador pueda competir por un nuevo puesto dentro de la misma compañía, ¿no? Si bien conoce a lo mejor ciertas reglas, probablemente no conozca particularmente, ¿no? Lo que se entregue, los reportes o el cómo se haga, ¿no? Porque aquí, insisto, lo vemos más en particular, sobre todo con trabajadores con aspecto físico mayor, pero también qué pasa con, por ejemplo, las personas de oficina, ¿no? Que también, por ejemplo, el día de mañana quieren competir teniendo las distintas credenciales para, por ejemplo, pasar a un área de sistemas, de administración, entre otras cosas, ¿no? Entonces es por ahí donde se encuentra la diferencia. Y fíjate que ahorita platicaban un tema bien importante que hablaba del tema de la mejora en el ambiente laboral y decíamos, en ocasiones es necesario que se pueda dar la oportunidad de que la capacitación sea fuera del horario de oficina, inclusive fuera de las instalaciones, y es en donde vemos que gran parte de los patrones, ¿qué es lo que hacen? Contratan a un grupo o a una agencia o a una firma en la cual les va a dar en un parque, en un hotel, en un lugar diferente, cómo tienen que hacer la integración desde el punto de vista laboral, proteger a uno mismo, proteger al compañero de trabajo, el atender diferentes oportunidades de desarrollo. Y tú bien decías, no nada más es el tema de ahora le voy a tener que apretar un poquito más al tornillo para mover la máquina. No, es un entorno diferente que tiene con una consecuencia y una consideración que está más enfocada en el desarrollo humano y en el desarrollo personal del trabajador, que es en donde ahora se está contemplando escenarios que, como tú decíamos en la primera parte de nuestra entrevista, que no estaban considerados ni en nuestra Constitución ni en nuestros fundamentos laborales, pero que están trayéndose a nuestro país precisamente porque se adaptan y se adoptan de otras latitudes, de otras empresas. Entonces eso realmente es importante y como tú bien decías, no se trata nada más de darle una forma de cómo tienes que hacer las cosas a partir de hoy con la misma máquina que has tenido toda la vida, no, sino cómo te tienes que cuidar, cómo te tienes que proteger, cómo te tienes que procurar tu entorno, cómo tienes que hacer valer y dar un tema de sustento a los recursos que se te ponen a tu alcance, porque también ahora es un compromiso por parte del trabajador y que no nada más sea parte tuyo, sino que sea en razón de tu entorno, ¿no? Y ya nos platicabas también que existe esa comisión mixta que es la que se encarga de hacer esa valoración y ese análisis, a dónde la tienen que llevar, cómo la tienen que presentar, cuáles son los mecanismos con los cuales el patrón tiene que hacer estos cumplimientos, Armando. Sí, bueno, una vez que vamos a partir en dos, o sea, cuando son mayores a 50, pues es la comisión mixta la que se encargará de hacer el análisis de
de los temas de cada una de las áreas, porque este plan es completo para toda la empresa. En una empresa, no sé, pensemos en 2,000 empleados, hay distintos tipos de áreas. Entonces, tiene que haber un plan, vamos a decir, maestro, y adicional tiene que existir por cada una de las áreas lo que sus funciones conlleven. Ahora, no hay un manual en esto. No hay si buscamos en internet no lo vamos a encontrar así de abiertamente, ¿no? Está la fórmula hecha. Es como el manual de previsión social. O sea, no hay un ejemplo a veces tan claro, contundente, ¿no? Sin embargo, son documentos o son información que sí se debe tener para el momento en el cual se trata de demostrar la existencia de ello. Porque incluso en el tema de capacitación hay temas de hasta materialidad, temas de impuestos sobre la red, bueno, de fiscalización de otro tipo, ¿no? Entonces, regresando un poco a esta situación, cuando son menores a 50, bueno, será más responsabilidad un tanto del área de recursos humanos o del área del patrón que medianamente tenga, ¿no? Porque puede haber empresas de 20 empleados y puede ser que no haya un área de recursos humanos, por ejemplo. Entonces, al final se entiende que es del patrón, esa parte, ¿no? En el caso de los otros trabajadores hay que visualizar que hay una plataforma gubernamental que es el CIRSE, básicamente así se llama, el CIRSE, y nosotros subimos ahí, bueno, se sube ahí la información del plan anual de capacitación. ¿De acuerdo? Muy bien, pues realmente estamos viendo que ahora sí el patrón como tal tiene que buscar esas alternativas y esas oportunidades pues para poder estructurar, para poder formalizar, para poder dar el alcance y como tú bien decías ahora también con un sustento y un respaldo en el ámbito fiscal por el tema de la materialidad de las acciones y que de esa misma naturaleza darle cumplimiento o estar preparado para dar cumplimiento cuando la autoridad laboral venga y nos lo solicite, ¿no? Entonces vemos que realmente son condiciones que no estaban o no teníamos en el conocimiento y como tú bien decías, no te la enseñan en la escuela. No. Entonces vamos aprendiendo sobre el camino. Sí, mucha razón en todos estos aspectos y creo que llevar todavía esa invitación a los empresarios de cualquier tamaño a que se trabaje mucho con estos aspectos y sobre todo, casi diríamos, en un primer momento sí crear esa comisión de productividad, capacitación y adiestramiento que contempla la ley, pero entonces llevarlos a capacitar a esa comisión de productividad, capacitación y adiestramiento para que su trabajo lo hagan de manera muy correcta. Creo que esta comisión es coadyuvante perfectamente en el cumplimiento de las obligaciones y puede ayudar demasiado al patrón, pero también a sus compañeros de trabajo. En ese sentido, concientizar a los trabajadores que deben de capacitarse constantemente y más allá de esta situación de la SEP que dijera, bueno, es que esto es lo mejor y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social también, es que esto es lo mejor, pues lo que hay que ver es que es una obligación laboral. Es una obligación laboral y hay que ceñirse a los alcances que tiene por sí la Ley Federal del Trabajo. Entonces, sí ser muy cuidadosos, puntuales también. Armando, ¿algunas recomendaciones adicionales? Yo añadiría ahí algo, porque esto es muy importante. Termina pareciendo ser una escuela, porque efectivamente, ¿qué pasa si el patrón no cuenta con los medios para poder hacerlo? No en todos los lugares de trabajo hay salas, hay sillas, hay pizarrones, ni todos los trabajos tienen la misma naturaleza, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en este punto? Porque al final hay una obligación, pero también se ocupa un recurso económico para poder llegar a ello, ¿no? Y eso es, por ejemplo, la tercer parte, ¿no? Los capacitadores, por ejemplo, externos. Por decir, hace un momento se mencionaba un trabajador que tiene muchos años. Esa persona puede ser habilitada ante la Secretaría del Trabajo para ser un capacitador, ¿no? Entonces, ese capacitador tiene la ventaja de que es interno, que conoce perfectamente y puede ayudar a cumplir con la función para que otros miembros puedan también conocer ese tema, ¿no? Claro. Entonces, deben existir ciertas personas, aquí ya estoy hablando de un permiso que existe ante la Secretaría del Trabajo para poder proporcionar estos cursos de capacitación y adiestramiento, ya sea de manera interna o sea de manera externa, ¿no? Claro. Y realmente
un planteamiento interesante, una forma de innovar por parte del patrón y pues también un compromiso de parte del trabajador en la cual se tiene que dejar orientar y dejar guiar, inclusive llegar a ocupar los momentos, como tú bien referías, de ser parte de esa capacitación al entorno en el cual se está desarrollando. Estimado Sergio, ya casi llegamos al final de nuestro programa. ¿Algún comentario para nuestra audiencia? Pues no, seguir con las recomendaciones, amigo, y sobre todo invitar a nuestra audiencia a que en algún momento pues puedan proponer a través de las redes, a través de nuestra plataforma, redes y todo, algún tema que consideren que sea de interés y que les gustaría que estuviéramos platicando aquí, tomando en consideración que justamente eso es lo que queremos, es que queremos compartir a través de nuestros invitados y la nuestra propia, también en temas que sean del real interés y que les ayuden en el crecimiento. Pues así es, y de verdad muchísimas gracias, estimado Armando, por estar con nosotros. De la misma forma agradecemos a todas las personas que nos hicieron favor de seguirnos. De manera muy particular tenemos a la Comisión de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro y de la Universidad de Londres que nos hacen favor de seguirnos. También tenemos a Bertalicia Vargas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estimado Armando, gracias, de verdad, y esta es tu casa. Con todo gusto, el día que tengas el deseo y la oportunidad de participar con nosotros, serás bienvenido. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión.